Bien, Daniel, hagamos una retrospectiva. De acuerdo. ¿Cómo explicamos, entiendo que lo hay, ¿no es cierto?, una respuesta a esta tragedia histórica para la clase trabajadora a nivel mundial que significó, como hoy lo mencionamos, las dos guerras mundiales, en donde los trabajadores proletarios de distintos países se mataron entre sí perteneciendo a una misma clase? ¿Cómo se explica eso? Bueno, la explicación más general es una frase de Marx que aparece en la ideología alemana, se repite en el Manifiesto Comunista, donde dice lo siguiente: las ideas históricas de las ideas dominantes de toda época histórica son las ideas de las clases dominantes. ¿Se entiende? Es decir, la clase dominante, que es la dueña de los medios de producción, es también la dueña de los medios de comunicación, dirige el Estado, por lo tanto dirige de una manera u otra al sistema educativo, tiene por supuesto conexiones directas con las iglesias, etcétera, etcétera. Es decir, a través de todo ese mecanismo impone su idea sobre el resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, no es casual que la mayor parte de la población comparta las ideas de la clase dominante hasta que se dé las condiciones para una situación revolucionaria en las cuales justamente disputan el poder con la clase dominante. Pero son situaciones históricamente excepcionales. En la mayor parte de los periodos, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Eso es lo primero. Lo segundo es, durante las guerras mundiales, el papel de traición que jugaron las organizaciones obreras que justamente disputaban a la clase dominante esa ideología y levantaban la bandera del internacionalismo proletario, obrero, etcétera, etcétera. Eso se ve en el colapso, en el voto, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en el voto por los créditos de guerra del Partido Socialdemócrata Alemán, en el Reichstag, en el Parlamento alemán, en agosto de 1914. Eso es una traición a sus principios. Votaron el financiamiento de la guerra. Claro, el financiamiento de la guerra. Una traición a sus principios, es decir, abandonan el internacionalismo y se pasan al campo del nacionalismo. En el contexto... Lo mismo hicieron los socialistas franceses, etcétera, etcétera. Ahí hubo honrosas excepciones, por ejemplo... Croacia, ¿no? ¿Cómo? Croacia puede ser. Serbia, los socialistas serbios, los socialistas italianos adoptaron una postura de neutralidad, los norteamericanos también, y los rusos. Los rusos agarraron a los diputados en la Duma, que era el parlamento ruso, como habían votado en contra de la guerra, los mandaron a todos a pasar 4 añitos en Siberia con 30-40 grados bajo cero. Pero porque se bancaron, digámoslo así, la represión en defensa de sus ideas. Y después lo defendían gente que estaba exiliado, porque ni siquiera podía vivir en su país, como Lenin, Trotsky, etc. Rosa Luxemburg pasó Karl Liebknecht pasó la Primera Guerra Mundial en la cárcel. A Liebknecht lo mandaron al frente a la esperanza de que lo matara. Es decir que hay que pagar un precio para defender esa idea cuando justamente la clase dominante está embarcada en un proyecto belicista, etcétera, etcétera. Pero ellos fueron los que defendieron la bandera del internacionalismo proletario y por eso crean, por ejemplo, la Tercera Internacional Comunista en 1919, después de la Revolución Rusa. Pero luego asciende Stalin y él una vez más pone la política exterior, la Internacional Comunista, al servicio de la política exterior soviética. Es decir, que traiciona los principios del internacionalismo en favor de la construcción del socialismo en un solo país. Es decir, una vez más, una forma de nacionalismo. Y el hecho es que, por ejemplo, firma una alianza con Estados Unidos y con Inglaterra, así con el imperialismo norteamericano y británico, con Roosevelt y con Churchill, y en aras de esa alianza disuelve la Internacional Comunista en plena Segunda Guerra Mundial en 1943. Entonces el trotskismo es una respuesta a esa traición. Por eso ellos vuelven a levantar la bandera del internacionalismo proletario, etcétera, etcétera, que son las banderas de Marx. Ahí vuelvo a la idea que decía anteriormente, así que los trotskistas no inventamos nada, no tenemos ningún programa distinto al de Marx. No es que hacemos una revisión de las ideas marxistas o una cosa así, sino que nos mantenemos fieles a esas ideas que allá aparecen en el Manifiesto Comunista. El papel y la incidencia del desarrollo capitalista alemán y del movimiento obrero alemán, ¿cuál fue su incidencia en ese momento, digamos? Es enorme. Decisiva. Ahí estaban puestas las esperanzas de la Revolución Rusa y de Marx incluso. A ver, para que se entienda, ¿quién trajo el marxismo a Argentina? Los alemanes. Por ejemplo, Germán Abel Alemán, que el padre del marxismo argentino, era un inmigrante alemán. Ellos sacaron el primer periódico marxista argentino, se llamaba El Obrero, y al mismo tiempo un órgano alemán, se llamaba el Vorwärts. Adelante. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de la última década del siglo XIX. Los pioneros del marxismo
en Argentina. El equivalente en Estados Unidos sería Friedrich Sorge, que también era un alemán y hizo exactamente lo mismo que acá. Juan B. Justo estudió alemán para poder traducir el Capital al castellano y seguía los debates de la socialdemocracia alemana. Hasta ese punto era fundamental, es decir, el idioma del marxismo, del socialismo, etcétera, etcétera. El Partido Socialdemócrata Alemán tenía 1 millón de miembros y era la columna vertebral de la Segunda Internacional. E inclusive cuando colapsan en 1914, el Partido Comunista más grande del mundo, fuera del Partido Comunista ruso, bolchevique, después de la toma del poder por los bolcheviques, va a estar en Alemania. Van a tener un Partido Comunista que va a llegar a tener 350.000 miembros bajo Paul Levi. Y los principales líderes del marxismo internacional fuera de Rusia eran los alemanes, es decir, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Clara Zetkin, etcétera, etcétera. Es decir, desde ese punto de vista, la contribución del socialismo alemán fue absolutamente fundamental. Fue el colapso, el fracaso de la Revolución Alemana, que se extiende de noviembre de 1919 hasta octubre de 1923, lo que aísla la Revolución Rusa y permite el ascenso de Stalin y finalmente el colapso de la Unión Soviética más adelante. Ese colapso que vos le llamás, ¿se produjo por una derrota de las ideas o fue por represión? No, hay un manoseo de las ideas por parte del estalinismo por un lado y también la Guerra Fría, es decir, que fue muy caliente en ciertos lugares del mundo. Yo no sé si la gente recuerda ya, pero por ejemplo en Corea, los norteamericanos, Corea, en Vietnam, los norteamericanos mataron millones de personas, millones. Es decir, que en ese sentido fue una guerra que se libró a mano armada y también fue una batalla ideológica. Hubo batallas por retomar las ideas del marxismo, pero la presión que venía de la Unión Soviética era todo el tiempo una presión para la coexistencia pacífica con el imperialismo, para evitar que estallaran otras revoluciones, etcétera, etcétera. Eso se ve muy claramente en el caso de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana, porque cuando Cuba, después de la Revolución, se ve ante la disyuntiva de cómo continuar, hay toda una corriente que se adapta a la presión de la Unión Soviética, y una corriente que es la del Che, que se niega a aceptar eso porque ve que eso lo va a llevar a un callejón sin salida. Hay toda una serie de escritos del Che que se publicaron hace muy poco, hace unos años atrás, porque estuvieron censurados todo este tiempo en realidad, donde él predice la restauración del capitalismo en la Unión Soviética en los países de Europa del Este. Y si ellos se apoyaban en eso, obviamente que iba a venir la restauración del capitalismo también en Cuba. Entonces se jugaba el destino de la socialista de Cuba en la expansión de la revolución. Por eso el Che va a emprender esos proyectos que pueden parecer, que son muy criticables, que pueden parecer suicidas, etcétera, etcétera, pero que estaban impulsados por esa necesidad objetiva, real, de no caer en manos de la burocracia estalinista soviética, sino que estallaran otras revoluciones que permitieran a la propia revolución socialista cubana sobrevivir. Y a la luz de esas predicciones, vos te aventurás a hacer un diagnóstico o cuál sería la salida del pueblo cubano en este momento, digamos, del pueblo te estoy hablando, ¿no? Bueno, el pueblo cubano tiene que librar, digamos, una batalla en dos frentes. Está siempre el frente del imperialismo norteamericano, que aliado con el Papa, de hecho sea de paso, que hacen lo posible por restaurar el capitalismo en Cuba, etcétera, etcétera, devolver a Cuba el estatus de colonia o semicolonia norteamericana, y por otro lado tienen que librar una batalla con la propia burocracia por los derechos democráticos más elementales, de elegir a sus propios líderes sindicales, de poder organizarse en sus propios partidos políticos, sobre la base de aceptar los principios de la revolución, ¿se entiende? La socialización del medio de producción, la educación gratuita, la salud gratuita, etcétera, etcétera, pero independientemente de la burocracia, porque la burocracia está siguiendo en este momento un rumbo restauracionista, propio, distinto del que siguieron en la Unión Soviética, pero es claro que va a conducir tarde o temprano a una restauración completa del capitalismo. A mí me preocupa un pueblo acostumbrado o formado para la defensa, que ahora le sacan su legitimación fundamental, digamos. Ya son generaciones formadas para pelear contra el imperio norteamericano y de pronto eso desaparece. Bueno, por lo pronto el imperio norteamericano fue a visitar, ¿no?
Hay que tenerle cuidado. Hay una expresión en latín, timeo danaos et dona ferentes. Le temo a los griegos también cuando traen regalos, porque por ahí te traen el caballo de Troya, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, toda esa visita de Obama está trayendo un caballo de Troya, claro. Está trayendo la restauración capitalista con las sonrisas, etcétera, etcétera, y los métodos de la diplomacia. No lo hace como en Playa Girón, que se entiende mediante una invasión armada, pero para el pueblo puede ser igualmente letal en el sentido de perder su conquista histórica y caer en la situación en la que están los otros países del Caribe, que es una situación absolutamente catastrófica desde el punto de vista de la situación de las masas, etcétera. La restauración capitalista, bueno, la hemos visto casi en todo el globo, no sé, bueno, China es un ejemplo. ¿verdad? China es un ejemplo de una restauración del capitalismo bajo la égide del Partido Comunista. Es decir, el estalinismo llega a un grado tal de degeneración que no hace falta que lo derroquen del poder, sino que él mismo se hace cargo de esa tarea de restaurar el capitalismo. Lo digo porque yo estuve en China, así que lo vi ahí. Vi propaganda de todos los productos habido y por haber. Nunca vi una bandera roja ni nada que quisiera recordar el comunismo, pero marketing capitalista y para hacer dulce. Entonces, en ese sentido, hay una restauración del capitalismo, al igual que en los países de Europa del Este. Claro, y una diferencia, hay dos regímenes, ¿no? Uno urbano y otro rural. Tiene un régimen de pasaportes internos, por lo cual si alguien se traslada de las zonas rurales a las zonas urbanas, pierde toda una serie de derechos relativos a la educación de los hijos, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Eso es para controlar la migración interna, porque tienen grandes masas que se desplazan del campo a la ciudad. Es probable que la idea de la burocracia del Partido Comunista Cubano sea un poco esa, ¿no? Hacer una restauración a lo China, digamos. ¿Qué es lo que quiere toda burocracia? ¿Qué es lo que quiere toda burocracia? Perpetuarse en el poder. Pero cambiando el régimen. Claro, entonces, en ese sentido, lo que yo sospecho, y lo que parece bastante evidente, es que la burocracia cubana está intentando reciclarse a lo chino. Es decir, bueno, no hace falta que nos volteen a nosotros por restaurar el capitalismo. Dennos tiempo a nosotros para que nosotros podamos venderle esa idea al pueblo cubano, explicarle que no hay alternativa, etcétera, etcétera, y de hacerlo gradualmente, como lo hicieron los chinos.